talk to them, and then at the end of the tour, you'll be able to talk to the commanding officer of the ship. Durante el tour se van a encontrar con algunos marineros que hablan español y tendrán la oportunidad de entrevistarlos. Y al final del tour también podrán hablar con el comandante oficial. The questions for here should just be a little bit more specific to the ship itself, their deployment, and you're welcome to ask the sailors about what they do on board, what their experiences are in the Navy, how long they've been in, and where they're from. Las preguntas tienen que ser más específicas con respecto al barco, sus misiones y cómo funciona. También le pueden hacer preguntas a los marineros de cómo es su trabajo y cómo es su día a día y tratar de mantenerlo en ese sentido las preguntas. Brett Ballard. I'm the Air Detachment Officer in charge on board the USS Billings. So my detachment is 26 people. We have 5 pilots, 4 air crewmen, and 17 maintainers. And we fly the... Buenas tardes, mi nombre es Brett Ballard. Mi nombre es Brett Ballard, oficial encargado de las misiones aéreas. Tengo a mi mando 6 oficiales y 4 marinos. So we fly the MH-60 Sierra Nighthawk helicopter. It has a crew of 4. We'll fly with 2 pilots and 2 air crewmen, one being the crew chief and the rescue swimmer. Volamos este tipo de helicóptero que es un Hawkman HM. Volamos con 2 pilotos y 2 marineros en las operaciones. So our primary missions while we're aboard is search and rescue, and then basically logistics. So cargo, mail, transporting passengers, and then we will also do surface warfare and counter drug ops while we're down here. Nuestras misiones principales son de búsqueda y rescate. También hacemos logística como movimiento de cargamento y también vigilancia de operativos contra drogas. So our aircraft is capable of staying airborne for up to 3.5 hours on a single tank of gas, and that gives us the ability to fly out from the ship and start to scan and search the local area around the ship to search for any surface contacts or boats that may be in the area. Este helicóptero nos permite viajar por un total de 3 horas y media con un tanque de gasolina, lo cual nos permite salir del barco y hacer misiones de operaciones y revisión a través y regresar. So, and if you want to come in closer, you're welcome to come in, get pictures inside the cabin. Si quieren acercarse y tomar fotografías del interior de la cabina. Este helicóptero tiene radar. This helicopter has a radar. Tiene funciones de radar. No, no tiene radar. ¿Cómo llegan a tierra con el helicóptero desde el centro del mar? How do you land at the country from the command center? Can you land from the vessel to land? No. So, like, how does the helicopter actually land on the ship? Yeah. So that's what the front seat, where the pilots, the ship steadies out on course, and then we come up behind the ship and basically land exactly where the helicopter is right now. Básicamente siguen el barco que va en un curso estático y el helicóptero con el piloto lo aterriza. Solo es de vigilancia, no se le agregan capacidades de ataque. You only do surveillance and logistics. You don't do attack or weapons. No, we can do so surface warfare. It's weapons, and it can be attacks against surface targets like ships or boats. Podemos agregar armamento militar para ataque en superficie. Digo en superficie. Eso significa que no tiene capacidad de antisubmarina. You mean that you cannot attach weapons to attack a submarine? No, we cannot do submarines. No. Perfecto. Okay. Aunque ¿Qué hora? Basically attacking small ships on the sea. We can deliver special operations personnel. We can do combat search and rescue, so recovering downed aviators. And then, like we talked about, logistics, so packs, mail, cargo. the drug ops operation are often. Sorry, say that The again? drug ops operation are often. The drug operations, how often? It just depends on what we can find while we're out there. So it could be very frequently, or it just depends on. ¿Cuántos años en servicio tiene esa unidad? ¿Perdón? ¿Cuántos años en servicio tiene esa unidad? How many years can you use this helicopter? So they're not
they're governed by flight hours. They get a max amount of flight hours on the aircraft. And once we hit that, then they're done. Se toman en cuenta como horas de vuelo. Una vez que llegan a ese tiempo de horas de vuelo, ya acabaron. Oh, Se va a matar uno. ¿Tienes una pregunta? Muy grande. Sí, que es un poco restringido, pero que cabe perfectamente. no, eso no se le echa haciendo para atrás, ¿no? All right, good afternoon, everyone. My name is Commander Brett Seeley. I'm the executive officer on board this warship. Thank you again for hosting us and letting us enjoy your great culture, fine cuisine, and wonderful warm weather that we're all enjoying right now. You're currently in our helicopter hangar. Yes, buenos días, este es el oficial ejecutivo de nuestro buque. Él le da muchas gracias por la estadía, la comida y el calor que nos estás dando. Muchas gracias. We have two signs here to talk about how the size of our flight deck that you're standing on right now compared to other warships in the United States inventory. You can see our flight deck is about 40% larger than the other Navy's warships flight deck. And you also can see two helicopters. You can go inside, or we can have remote control unmanned air vehicles. Sí, lo que están mirando ahorita es la comparancia de las dimensiones de nuestro flight deck, que es comparado a nuestros otros buques de los Estados Unidos, es mucho más grande que los otros. También nosotros podemos sostener 2 helicópteros aquí adentro. Como la otra configuración, podemos tener un helicóptero y también unos 3 de los que se usan de remoto control. We also have right above your head, if you go outside, you can look up, we have a missile launcher. It's called a rolling airframe missile launcher, and that's for self-defense. That will shoot anything that's coming at us in the air and take it out of the sky. Solo que ahorita, si quieren salir un poquito, pueden ver se llama un ram missile. Eso lo que nos usamos es para la defensa contra nosotros. Si alguien nos dispara a nosotros, eso lo puede bajar. And then the next stop on our tour, if there's no questions now, we're going to go upstairs. We're going to go to the front of the ship, and we're going to show you where we drive the ship from. Okay, si no tienen ninguna pregunta ahorita en este momento, después de esta pregunta vamos a ir al frente del barco para que les podamos mostrar la pistola bien grande que tenemos. Sí, Dice que desde esa se puede derribar cualquier nave que lo ataque. Correcto. Ahora, puede interceptar misiles. Correcto. ¿Hasta qué tipo de misiles? Any surface here. Sí, cualquier misil que nos dispare lo podemos bajar. ¿Cualquier otra pregunta? ¿Qué distancia puede recorrer el barco? ¿Es intercontinental Sí, intercontinental, sí, muchas millas, podemos ir todo alrededor del mundo. La autonomía de navegación, sin tener que detenerse en un puerto a recargar, creo que eso es lo que él quiere saber. Correcto. Sí. La autonomía, ¿cuánto tiempo puede navegar sin tener que... Without replenishment, a couple of weeks, but if we have an oiler, we can stay on station indefinitely. Sin nada de que nos traigan comida o gas por unas cuantas semanas, pero si nos traen gasolina y comida en el mar, hasta cuando nos digan que nos traemos. ¿Qué tipo de armas, además de esa, en la torre tiene allá? Usa este abajo. Vamos a ir a mostrar ya al próximo. Ok. Ahora si nos siguen, por favor, vamos a ir al frente. Se quema abajo siempre cuando
panito de todo. Cuando vamos a poner cerca de él para que tú hagas una toma, como que la pregunta fue ¿para qué hermano? Sí, por favor, si pueden pasar así para podemos ver toda la gente personal entrar, por favor. Sí, yo tengo. ¿Dónde estamos? Si ahorita estamos en el puente del barco, ahorita el Lieutenant Larios va a comenzar a hablar, va a comenzar a hablar un poquito de aquí de lo que se hace aquí en la puente y después de que él termine, él va también a responder cualquier pregunta que tenga. So this is the pilot house. This is where we steer and control most of the engineering from. Aquí es el buque donde manejamos el puente que manejamos el buque. Aquí también controlamos la planta de ingeniera. So we use these combinators over here to control steerable water jets. Aquí estas combinaciones son lo que usamos para manejar el buque. Es porque es de la usamos jets de propulsión de agua. We can control them individually, or we can move them at the same time and have them steer the ship to the heading we want. Tenemos 4 que podemos controlarlos todos al mismo tiempo o 2 separadamente. It gives us quite the maneuverability for the ship. We can walk the ship sideways, we can spin in a circle on the spot, or we can spin about a point ahead of the ship. Si queremos también, nosotros podemos salir de este muelle solos, podemos dar un completo círculo en este barco en un punto, si queríamos. The design also allows for a minimally manned bridge, so we only have a couple of people on watch at any given time. El diseño de este barco se usa mínimo personal, aquí en la puente, solamente se usan 3 personas. In order to compensate for the lack of people, autopilot is used to help steer the ship while we navigate, communicate with other ships, and keep an eye out for any contacts. Para ayudarnos en nuestra navegación, nosotros podemos poner este barco en autopiloto y cuando estamos con autopiloto tenemos la chance de las personas mirar y poder navegar y poder hablar por el puente a puente con otros barcos. From this console, all of engineering is controlled. You can change which engines are online, which jets are online, and any auxiliary equipment as well. De estos 3 monitores que ves aquí, esto es donde se puede controlar todo lo que es de la planta ingeniera, si queremos. Eso es todo. This board over here explains our engineering plan configuration. Si ven este plato, dice todo lo que es la configuración de nuestra planta de ingeniera. We have 2 gas turbine engines and 2 main propulsion diesel engines. Tenemos 2 turbos y tenemos 2 que es de diesel. This produces over 116,000 horsepower. Produce 116,000 fuerzas de caballo. The water jet engines, basically it's just like a big jet ski, the size of a soccer field. Es como un jet ski que se usa, pero es el tamaño de una cancha de fútbol. And we can, and top speeds over 40 knots. Y podemos ir hasta más de 40 nudos. Dijo que tiene un mínimo de personal, que usan un mínimo de personal. Correcto. Eso significa que este barco no puede ser usado como navío de desembarco. O sea, para ocupación de un área específica. O sea, como un barco de desembarco. What he's asking is that obviously because of our minimal manning, we cannot be used as like an LPD. Do you want me to answer that, sir? Disembarking troops and stuff like that. We can be used in multiple different ways. Even with the minimal manning, our sailors receive extensive schooling to operate all this gear and have multi-warfare capabilities
in the Navy. Aunque tengamos mínimo personal, nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que se pueda. Todos estamos entrenados a todos diferentes de posiciones que se puede hacer la misión. Any other questions? ¿Tienen unas preguntas? Desde aquí se controlan los disparos de los proyectiles que vimos allá arriba. Do we control the missiles from the RAM, from this location, sir? Not from this location, no. No de esta locación. And then, the next stop is we're going to go to the front of the ship, where we have our 57 millimeter gun weapon system. Okay, ahorita desde aquí nos vamos a ir al frente del buque para mirarle nuestro 57 milímetro pistola, para que lo puedan ver. ¿Cuántos tripulantes tiene el barco? Disculpa. Tripulante, persona. How many personnel do we have? Over 100 sailors. Tenemos más de 100 personas. Si nos siguen, por favor, vamos a ir al frente del Please buque. watch your step. Tengan cuidado al pasar por las puertas. The seat outside on the front of the ship, and then we have a sailor outside who's going to talk to you about it and explain the weapon. Ahorita que están bajando todos, esta completa le está mostrando la pistola que le vamos a mostrar ahorita. Tenemos a uno de nuestros grupos que les va a explicar un poquito más en específico de lo que puede hacer. Let's go. Please watch your step. Ten cuidado con su paso, por favor. Yep, just range, rate of fire, that kind of stuff. All right, Gene, why don't you go ahead and introduce yourself? Good afternoon, everyone. I'm GM1 Zach Morrill, here on board USS Billings. Buenos días, mi nombre es GM1 Zachary Morrow. Here behind me, I have the ship's main battery, the Mark 110 57mm gun. Lo que ves detrás de mío es la 57 milímetros marca 1 pistola que tenemos. It holds 120 rounds and can fire 220 rounds a minute with a max range of 10.5 miles. Holds 120 rounds. Sostiene 120 rondas, 220 rounds a minute. 220 rondas por minuto A max range of 10.5 miles. y tiene un máximo, puede disparar hasta 10 millas. ¿Tienen alguien preguntas para él? Show them the ¿A round. qué distancia? Ese es Training round right here. Este es uno de entrenamiento, pero este es el tamaño de la bala que dispara. dice que puede disparar hasta 10 millas. Con su radar, ¿a qué distancia detecta el posible objetivo de ataque? Sir, he's asking what distance can our radar reach or detect a threat? Classified. Afortunadamente es clasificado. Afortunadamente, Es clasificado, eso Ok. puede ser. ¿Alguien tiene preguntas adicionales? Cuando estábamos en la sala de mando, me fijé que es muy diferente a lo que en las películas se nos enseña. Correcto. Diferentes puentes son diferentes a otros barcos. Diferente. Correcto. Entonces, y cuando bajaba la escalera me fijé que es muy difícil moverse a través de las escaleras. ¿Cómo es el entrenamiento para bajar esas escaleras en situaciones tan rápidas? En realidad es como cualquier otra escalera, pero como sí tiene un poquito más de un ángulo, siempre nos dicen que tenemos que tener 3 puntos de contacción. Entonces, por mano y subiendo sin correr, pero tú sabes, a una puta estamos ahí. ¿Alguien tiene más preguntas para M1? Sí, esta es la bala de entrenamiento. Sir, I think they're ready for the next one. All right, ready for the next one? Okay. The next spot, we're gonna
go inside the ship and go down. I'm going to take you back to our galley and our mess decks where the crew eats. And then we're going to go see where our boats are and how we open up the back of the ship. En la siguiente parte vamos a ingresar más dentro del barco, vamos a ver la sección donde los marineros comen y se alimentan y también donde duermen. Motion, it takes a little bit, but I've been on smaller ships my entire career. So. About where we control our missiles and our weapon systems from. To your left, right there, inside that door is our combat control center. La pregunta de ahorita donde habían preguntado dónde se controlan los misiles y dónde se controla, ¿verdad? Los sistemas de detección es de este cuarto. No podemos entrar, pero de aquí que se controla todo. We cannot go in there now. The door on your right, this is one of our berthings where sailors live. And also down below here, there's more berthings where they have to live, and that's how you have to crawl in and out. Aquí a la derecha tienen los camarotes donde duermen los marineros y también aquí debajo hay más habitaciones para ellos. Tienen que entrar y salir de aquí. El departamento, bueno. Comida. El departamento muy grasa. You're now standing in our mess decks. This is in the galley. This is where we feed the crew. We produce over 3 meals a day for over 100 sailors. Okay, está en lo que sería llamada el área de cafetería, donde alimentamos a todos nuestros marinos. Producimos 3 comidas al día para más de 100 marinos. And if you would like, our cooks have made some fresh cookies. If you would like to sample their baking, you can please help yourself and have a cookie before we go to the next stop. Si les interesa, nuestro cocinero acaba de hornear unas galletas, las pueden probar y tomar una antes de continuar el recorrido. Sí, sí, él está pensando que le gustan las galletitas recién hornadas, si quiere. Then our next stop is going to be, we're going to go down one more level into the ship, and it's a little warm, so we won't stay there that long. A continuación vamos a bajar otro nivel más y es más caliente, así que no duraremos mucho tiempo allá abajo. Yo veo que el diseño por la puerta que vamos entrando parece como que está preparado de manera que si un proyectil perfora por un lugar, el agua no se esparza a toda a todo el territorio dentro de la nave, sino que Absolutely. For damage control. Okay. All right. Ahorita donde están ustedes, uno de 2 áreas que se llaman RICA, que es el de reconnaissance. Tenemos, este es el 1 y este es el WR. So this one and the adjacent space over there are made for reconfiguring the entire package of the ship depending on which package we have on board at the time. Entre este y el otro lugar que tenemos al frente se puede reconfigurar en diferentes módulos que se pueden hacer por la misión que vamos a hacer.
This also right now is doubling as our gym, as you can see, and some extra stowage. Y también usamos este espacio cuando no tenemos espacio, lo podemos usar para nuestro gimnasio también. So if you turn over here, right now we have two of our 11-meter ribs in the recon. Ahorita ven aquí, este es uno de 11 metros botes que usamos para poder hacer el rescate o otras misiones. So this boat is used for our narcotics trafficking, catching bad guys. Como estamos dando para el rescate y también nuestras misiones de Gracias. So the boat overall length is about 33 feet, depending on the series that it is, about 10 feet wide. It allows us to get as many people as we need on board, as well as any equipment that we need. También como en los largos que es, se puede usar para transferir diferentes personajes, partes, equipo. Se puede reconfigurar diferentes métodos también. And if you look above you right now, you're standing underneath our LRHS. Tenemos este se llama el LRHS, que es el equipaje que se puede usar para mover nuestro bote de 11 metros. Con esto se puede usar de diferentes modos también. ¿Por dónde lo sacas? Entonces es lo que vamos a ir al próximo. Ahí vamos. Si nos sigues, vamos a mostrar en el próximo lugar. Entonces los carritos están mirando. Este se llama el WMZ, que es nuestro Waterborne Mission Zone, ¿ok? Eso es lo que está con esta puerta aquí que ven, se cierra. Y este también, como se ve que es diferente el piso, es porque aquí esta puerta de atrás se abre completamente. Esta rampa se baja todo hasta que termine y así como podemos lanzar este barco. Con esa crane que vieron ahorita, el LHS, se puede mover el otro barco de 11 metros, se puede mover de espacio a espacio aquí para poderlo lanzar también. Se pueden lanzar los dos en menos de 20 minutos. No, ahorita estamos ya casi a nivel. Sí, por eso podemos bajar esto y cuando lo bajamos ya podemos poner el motor en el agua, prenderlo y sacarlo. Colombia, sí. Vivimos en la zona del Caribe y es posible que aunque se proyecte bien la velocidad de los vientos en función de que venga un huracán, ¿hasta qué velocidad puede soportar este barco sin que sea afectado por los vientos de un huracán, por ejemplo? So sir, he was asking, based on all the rain and Caribbean and the weather, to how many winds and seas can we actually survive out there in that type of weather? We can survive in pretty extreme sea states. It's just not comfortable until we prefer to avoid the dangerous seas. If it gets really bad, we'll try to leave the area. Este se sostiene alta mar, pero también nosotros no vamos a quedarnos en el medio de un huracán. Nosotros, si sabemos que está viniendo, nosotros también vamos a diferentes lugares para poder sobrevivir. La altura desde el nivel del mar hasta la proa, más o menos, ¿cuánto hablamos? 10, 5 pisos hacia arriba. Del agua hasta donde estamos? Sí, hasta donde estamos. I said how many feet we have from the waterline all the way to the como 100 pies. Hasta arriba, hasta donde está arriba, 100 pies. ¿Y del nivel de flotación hacia abajo? ¿Del nivel de flotación hacia abajo? 14 pies de donde está el agua para abajo. ¿14 pies? Sí, por la razón que podemos entrar a más lugares. That's why we're able to go fast, shallow draft. Y también podemos ir más rápido porque no tenemos tanto que está afectando, podemos ir mucho más rápido. We go up on the water just like a jet ski. Y también cuando estamos yendo rápido, nosotros también nos levantamos un poquito y por eso se puede ir más rápido como un jet ski. As you can see, all this space, for any kind of mission we need to do, we can bring on different gear for different missions.
Por eso las diferentes áreas que tenemos aquí se puede usar para diferentes módulos que se pueden hacer diferentes misiones. Sí. Sería propulsión de turbinas y motores para poder ahí. Correcto. All right, you ready to go back up where it's cooler? ¿Quieren? Ya están listos para subir porque está haciendo mucho calor. Sí. Por favor, si nos siguen. We're going to go back up to the hangar and the captain's going to come to you and talk here. ¿Todavía está por allá o? All right. Ladies and gentlemen, We have the ship's commanding officer, Commander Brian Forster. He's right here, like to speak with everyone. Tenemos al comandante oficial, el comandante Forster, listo para hablar con ustedes. Welcome. Thank you for taking a tour of USS Billings. It's great to be here in the Dominican Republic and actually go out and see the country. It's my first time in the Dominican Republic, and I look forward to many other visits here. Bienvenidos y muchas gracias por tomar el tour en el USS Billings. Me alegra mucho estar aquí en la República Dominicana. Es uno de mis primeros viajes y espero poder volver nuevamente. It's great to be here. We're looking forward to working with the Dominican Republic Navy. The U.S. has been working with them extensively throughout the last year. There's been numerous littoral combat ships who's been operating. I think that will be the fifth exercise, and we look forward to being underway with the Dominican Republic Navy. Estamos muy contentos de estar trabajando con la Armada de la República Dominicana. Hemos estado trabajando arduamente durante los últimos 5 años con ellos en diferentes proyectos y esperamos seguir trabajando con ellos más en el futuro. The United States and the Dominican Republic share many shared values, and we look forward to continuing our traditions of unity. Los Estados Unidos y la República Dominicana comparten los mismos valores y esperamos poder continuar esta unión que tenemos hasta ahora. And thank you. If you have any questions, I'll take them now. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué le han parecido nuestras aguas, llegar aquí, al país? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? What have you thought about our waters getting into the country? What have you thought so far? I think your country is great. We got to go out a little bit last night, and our sailors will be going out over the next couple of days. I think the food is excellent. The history and tradition are great as well. Creo que su país es excelente. Tuve la oportunidad de salir anoche y conocer un poco más el país. Y nuestros marineros se han partido por un par de días. Su comida es excelente, su historia y su cultura me encanta. Yo vengo aquí,